Como todos los días en C5N, vamos a estar mañana también, porque este es un lunes feriado, pero señores, aprieten el pomo porque es un carnaval de información. Tenemos un amplio panel, como todas las noches, para discutir los temas de actualidad, pero primero vamos a la foto política del fin de semana. Mauricio Macri, con Sergio Massa y con Urtubey. Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, estuvo de anfitrión. También lo estuvo Gerardo Morales en Jujuy, todos fotografiándose sonrientes a puro confeti con los que estaban festejando ahí el carnaval de Purmamarca. Y la foto política que deja este fin de semana es innegable. El macrismo apuesta a sepultar el kirchnerismo y a ungir a una nueva oposición. Ahí lo tienen. Sergio Massa ya había estado en el foro de Davos, donde estuvimos transmitiendo para Minuto 1, y Juan Manuel Urtubey, un hombre que dejó además una definición más que picante para este fin de semana largo. Escúchalo. Pero digo, desde el punto de vista, mirando desde el peronismo y mirándolo usted desde el peronismo, ¿el kirchnerismo fue? Sí, definitivamente. ¿El kirchnerismo fue? Sí, definitivamente. No digo el kirchnerismo, el personalismo es un mal que viene acompañando a la política argentina, y como peronista debo asumir, particularmente en el peronismo también se ha generado mucho eso, ¿no? Entonces, el camino hacia la institucionalidad. La obediencia indiscutida, casi dogmática a Cristina. Usted dice, ¿eso fue? Sí, definitivamente me parece. La obediencia indiscutida, casi dogmática a Cristina. Usted dice, ¿eso fue? Sí, definitivamente me parece, porque primero, hoy ya no hay un nivel de liderazgo de ese tipo. Los liderazgos se tienen que construir. Nosotros perdimos la elección, o sea, ¿eso qué es lo que hace? Pulveriza cualquier posición de liderazgo. Hay que reconstruir ese liderazgo, y eso se hace con la gente, no se hace con una posición previa o pretérita, se hace con en definitiva el aval de la gente. Y ahí la veían la otra foto, la foto con Gerardo Morales, también en Jujuy, en un fin de semana en el cual el presidente se mostró primero allí, en el NOA, en el noroeste argentino, antes de irse a descansar y pasar su cumpleaños, le decíamos feliz cumpleaños de paso, con su familia íntima en Córdoba, en una chacra de lujo, donde ya ha vacacionado en otras ocasiones y donde fue con el resto de sus hijos, no solo con Antonia, sino con sus otros 3 hijos que también lo acompañaron en esta fecha tan especial. Ya mismo saludo a mi compañero Mariano Hamilton. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te vale? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Y les quiero pedir opinión a 2 de nuestros invitados sobre esta foto y estas declaraciones de Urtubey. Fabián Medina, del Frente Renovador, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿La oposición que quiere el macrismo? No, en realidad el tema de esa foto es que Sergio durante la campaña del año pasado dijo, siendo o no siendo presidente, vuelvo a Jujuy en el carnaval. Obviamente hay un asunto de coincidencia de agendas, y nadie se priva, siendo una oposición responsable como la que estamos planteando, de estar en una misma foto. Es simplemente una foto, lo mismo que dicen de Urtubey. Miriam Urtubey Bregman tiene otro tema, por a lo mejor... A ver. Urtubey tiene un tema a lo mejor interno dentro de lo que es el justicialismo. Pero eso es un tema que van a tener que dirimir el justicialismo, y nosotros no entramos. Miriam Bregman, también quiero tu opinión sobre esta No foto. creo que tenga que ver con una promesa de carnaval, ¿no? Me parece que sería una explicación un tanto ingenua, sino más bien con lo que el gran empresariado quiere, que es que Massa fue a Davos, está apoyando las políticas antipopulares que está tomando Mauricio Macri una por una, en un momento muy particular de Jujuy. A mí la verdad que me resultaban un poco chocantes esas fotos de fiesta y festejo en Jujuy, cuando está encarcelada Milagro Sala, y cuando, como dijimos, cuando encarcelaron a Milagro Sala, esto va a tener serias consecuencias porque es un mensaje, es un laboratorio para el conjunto del país. Acaban de despedir a nuestra compañera Natalia Morales. Nosotros somos la tercera fuerza en Jujuy, esto hay que tenerlo en cuenta. El Frente de Izquierda es la tercera fuerza política en Jujuy. A nuestra candidata a gobernadora, Natalia Morales, la despiden luego también de haber sido una de las fuerzas que exigimos la libertad de Milagro Sala. Entonces, creo que esta foto tan alegre que se mostraba resultaba un poco chocante cuando, como dijo Natalia, es el laboratorio de lo que quieren hacer en todo el país. Ajustar a los trabajadores y controlar, reprimir a aquellos que se opongan. ¿No es, Fabián, un poco
furgón de cola Massa al sacarse tantas fotos seguidas con Macri? A ver, una oposición responsable no significa ser furgón de cola. Lo que estamos planteando es apoyar las cosas que creemos que están bien, decir las que están mal y criticarlas. Como criticamos en su momento, por ejemplo, la designación de los jueces de la Corte por decreto. Inclusive también vamos a criticar de no hacerse IVA y ganancias llamando a sesiones extraordinarias y hacer las cosas como corresponde. ¿La presión de Milagro Sala no les parece algo repudiable? Perdón, lo de Milagro Sala, la forma en la cual fue detenida originalmente no correspondía. Eso tiene una excarcelación y hoy está encarcelada con prisión preventiva por otros temas. No. Milagro Sala fue detenida en forma ilegal. Digo, no lo dice ni Zaffaroni ni el Frente Izquierda, lo dice Morales Solá el domingo en el diario La Nación. Invito a que lean la editorial de Morales Vamos Solá a eso ya mismo, Miriam. Habíamos pedido especialmente mostrar esto porque se sabe, Morales Solá no es un editorialista crítico. Estamos hablando de Joaquín, ¿no? Joaquín Morales Solá, sí, ¿qué otro? No, por las dudas, porque viste, Solá, Morales, hay como un lío ahí de políticos que... Joaquín Morales Solá, el editorialista político del diario La Nación, escribió esto ayer. Ahí lo tienen. El rápido derrumbe del cristianismo se titula la nota y fíjense la parte en la que Morales Solá se refiere a la detención de Milagro Sala. Lo hace sobre el final, pero dice que la dirigente de la Tupac Amaru es una mujer prepotente, Estado paralelo, querían desarmar macristas radicales y demás. Sin embargo, no es admisible que haya sido puesta presa primero y que luego se hayan abierto varias causas, la de asociación ilícita entre otras. Está en prisión hace 20 días. El proceso de un juicio justo debió ser al revés. Primero debieron investigarla, luego acopiar pruebas, después llevarla a tribunales y finalmente haberla puesto presa en caso de que ese haya sido el razonamiento del tribunal. Al presidente lo ofuscó un poco cuando nombramos a Milagro Sala en Davos, cuando le preguntamos si no era similar la situación a la de Leopoldo López en Venezuela, que es un caso que el gobierno denuncia en foros internacionales, la prisión de un líder opositor. En este caso, Milagro Sala, una referente opositora también, presa. Cuando le hicimos la comparación, Macri no quiso responder y se fue. Sí, no solo referente, es diputada del Parlasur, electa. Sí, lo que es más llamativo es que el propio PJ no se haya pronunciado, ¿no? Dicen que Rossi dijo que debían pronunciarse en la reunión que hicieron, pero no se han pronunciado ellos por la libertad de Milagro Sala. Es decir, nosotros somos una fuerza opositora en Jujuy a Milagro Sala, no tenemos nada que ver, pero lo que vemos es que es una política de criminalización, un mensaje para el conjunto del país, porque cuando se quieren hacer medidas antipopulares, antiobreras, lo que se necesita es represión. No es casualidad las medidas que también ha anunciado, bueno, Laura Alonso es un poco la vocera, esto de la ley del arrepentido, son leyes que se han demostrado que no sirven para nada. Pontacuarto se arrepintió y la causa de corrupción quedaron todos impunes. Es decir, es una batería de medidas que van tomando, la emergencia en seguridad con la ley de derribo y demás, que lo que intentan es fortalecer el aparato represivo del Estado para pasar medidas cada vez más de ataque al pueblo trabajador. Pero ahí es interesante, Fabián, o sea, ¿cuál es la postura? Porque también es cierto lo que dice Berco, que Massa aparece permanentemente en diferentes lugares con Macri. Ahora, ¿cuál es la postura parlamentaria del Frente Renovador? Por ejemplo, con los DNU, por ejemplo, con los despidos del Estado, por ejemplo, con millones de cosas que están pasando, centenares de cosas que están pasando. Con los decretos específicamente, nosotros creemos que ya terminó la etapa de gobernar por decreto y si vas a llamar a sesiones extraordinarias en el Senado, también podría hacerlo tranquilamente en diputados con el distinto tipo de medidas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos DNU por jueces de la Corte, tenemos que no está queriendo inclusive incorporar por decreto las cosas que corresponde hacer por decreto, por ejemplo, en IVA o inclusive hasta en ganancias, ¿sí? En IVA podés bajar la alícuota en un 25% por decreto establecido por la misma ley, y en ganancias podés establecer el mínimo no imponible, obviamente por decreto, y después modificar la tabla de alícuotas del artículo 90, sí por ley, especificando las exenciones. Bien, vamos a discutir, por supuesto, sobre esto, pero también hay dos temas de agenda económica muy importantes que durante el fin de semana tuvieron avances. Y tenemos también invitados muy importantes para discutir de este asunto. Uno es la oferta que formalizó el gobierno a los fondos buitre el viernes. Yo creo que es una oferta demasiado generosa.
Nuestro invitado de hoy, un habitué de Minuto 1, es Miguel Bogiano. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Probablemente piense lo contrario, Miguel. No, no es que pienso lo contrario, lo estábamos conversando antes detrás de cámara, digamos. La sentencia de Griesa exige 9.000 millones de dólares. La oferta del gobierno es por 6.500. Acá hay un fallo adverso a la Argentina, en un tribunal en el cual la Argentina convino en someterse, que justamente como el fallo no fue de agrado para el gobierno de turno, se decidió no cumplir. Ahora, permíteme que termine la idea. Ese fallo, de alguna manera, hay que sortearlo. Es decir, acá se está haciendo una oferta que es el 75% de la sentencia. El hecho de despotricar y patotear y decir patria buitres me parece que fue simplemente para ganar capital político. Recordá que en el 2014 la imagen de Cristina Kirchner sube enormemente con esta disputa de patria buitres, pero esa disputa y esta polarización entre patria buitres a la Argentina le costó más o menos 1.000 millones de dólares en intereses que siguieron corriendo. Entonces, también pongámosle un valor y un costo a, digamos, lo que quiere decir hacer demagogia, ¿no? Vamos a discutirlo profusamente durante la hora que nos queda. Pero Sin olvidar decir que la Asociación Bancaria sostuvo y sostiene que el fallo de Griesa es ilegal, que compromete todos los procesos de quiebra y que implica una discriminación en contra del Estado argentino en relación a los procesos de quiebra dentro de los Estados Unidos. No espero que lo presentara, pero es Eduardo Berrospe de la bancaria, de la Asociación Bancaria, que también viene a discutir el tema que ahora vamos a introducir, el tema de los despidos y el tema de las paritarias, que es la madre de todas las batallas de este año. Pero otro tema sobre el cual vamos a debatir es el que los invitamos a acompañarnos en un hashtag en las redes sociales, el otro tarifazo. Otro tarifazo, lo que les proponemos aquí como lema para acompañarnos en las redes sociales. Y tenemos a uno de los tres tipos que yo creo más sabe de energía del país, que es Nicolás Gandini. Nico, buenas noches. Gracias. Vale, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, ¿de cuánto, en título nada más, de cuánto va a ser el tarifazo de gas después del tarifazo que ronda el 500% en la electricidad? 500% de electricidad para hogares en promedio entre 200 y 300%. ¿Por qué te digo en promedio? Porque los hogares medios que por ahí consumen menos, R1, R2, se agarra a la tarifa, va a tener un aumento más significativo, por ahí un 400, un 500%. Ahora, los grandes usuarios, un R3, una familia que tiene muchos hijos que consumen mucho gas, por ahí el aumento es, en términos de porcentaje, menos fuerte. Por eso en promedios, cuando uno indaga con fuentes de gobierno, fuentes empresariales, te dicen entre un 250%. Ahora, lo que impresiona, Nico, es todas juntas. Bueno, ¿eso cuándo? El peaje, la luz, el gas, el tope de paritarias. Es que 25-26% de paritarias, ni mamados. Ni mamados. Sería contradecir todo lo hecho en estos 12 años de paritarias y nos parece una provocación de tipo infantil. ¿Pero Moyano está colaborando con ese tope? Nosotros no juzgamos a las decisiones de los compañeros de otras organizaciones hermanas, no me consta que lo esté haciendo. Pero se reunió con Macri solo. Bueno, que eso no quita la posición conocida de toda la dirigencia sindical, es paritaria sin tope. ¿De cuánto tiene que ser el aumento? De cuánto tiene que ser, y bueno, tiene que estar en orden con lo que están diciendo los consultores del propio gobierno y algún funcionario que inclusive ocupa un lugar importante. Los bancos extranjeros hablan del 36%, hay consultoras que hablan de hasta el 40%, y esa es la proyección real que tenemos con todos estos. Pero por 36 a 40%. De 36 a 40%, destacados consultores, más de uno, no quiero mencionar a ninguno, pero si es necesario lo hacemos. Pero los bancos extranjeros concretamente. ¿Por qué el presidente reclama prudencia o pide prudencia? ¿Qué significado tiene esa expresión? Mire, porque yo creo que hay asesores que le faltan el respeto a la investidura presidencial. Esto no es festilindo. Estamos en una situación muy grave y la sucesión de medidas está atacando el bolsillo del pueblo trabajador, tenga o no tenga trabajo. A los dos economistas de la mesa, Miguel, ¿hace bien Macri en pedir prudencia? Acá siempre se critica la inflación, pero Macri me parece no tiene prudencia, con todas estas medidas. Yo creo que está teniendo, por lo menos lo que es el aumento de electricidad no llega a suplir el costo de lo que es la generación. Ahora, volviendo al tema de lo que es la inflación. En Argentina parece que la sociedad no toma noción o conciencia, y quizá hay un problema de comunicación por parte del gobierno, de entender que no hay manera de reducir la inflación si no se ataca el déficit fiscal.
Entonces acá alegremente se piden reducciones de diferentes impuestos que llegarán, incluso de las sesiones extraordinarias ya se habló que la revisión de ganancias va a ser retroactiva el 1 de enero, así que es irrelevante en qué momento la traten. Pero aparte de eso, lo que sí tiene que ponerse en cuenta es que si no se reduce el déficit fiscal, la inflación en Argentina no se va. Entonces, no hasta que hasta tanto no entiendan eso, hasta tanto la sociedad no entienda señor. eso, Eso vamos no a es continuar cierto. con este tipo Un de economista no puede decir lo que dice usted. No Por es supuesto, irrelevante señor. porque me falta la plata hoy. Y están preparando un nuevo aumento de precios porque están buscando un dólar de 20 pesos. Eso no lo ignora nadie. Moyano, lo que nunca explica usted es quién A paga. mí me falta la plata en el bolsillo Eso hoy. no es así. Lo que nadie explica, que usted no explica nunca es quién paga el ajuste. Macri prometió derogar el impuesto a la ganancia. ¿Quién lo paga el ajuste? Porque El eso es lo que ajuste nunca lo paga toda la usted explica. Usted sociedad. siempre explica el ajuste, el ajuste, el ajuste. Acá también está la tendencia a decir que el ajuste lo pagan los trabajadores. Pero la pregunta que yo le hago es, Y a los que si le hay devolvieron una- las si hay una retenciones no pagan los ningún que no tienen. ajuste. Si hay una transferencia de recursos, si hay una transferencia de recursos de casi 100.000 millones de pesos a los sectores agropecuarios, ¿por qué no hay una transferencia de recursos, que pueda beneficiar a los trabajadores? Es la pregunta que yo siempre le quiero hacer a usted. Bueno, perfectamente. Le voy a responder primero la transferencia de la cual se habla los recursos del campo. En realidad, después de que se le quitó durante tanto tiempo, se le está dando lo que era de ellos. Así lo veo yo. Como, claro, por supuesto, porque es muy fácil hablar de que ahora se transfiere un montón de recursos al campo cuando podríamos verlo de la manera que correctamente es. Se le metió la mano en el bolsillo durante muchos años. Ahora, la manera de hacerlo es devolverle eso. ¿Para qué? Porque el campo es la actividad de Argentina que tiene el mayor dinamismo y que efectivamente empieza el motor productivo de la manera más rápida. Usted vive en 1930, ¿no? Me Más o menos. interesa saber qué piensa Fabián para Medina, es economista del Frente Renovador. Mira, el tema en ¿Hay que ser prudentes en los aumentos o no? Yo creo que hay que ser no solamente prudente, sino gradualista en las tarifas, en el aumento de tarifas. Ah, pensé que con los sueldos, No. pregunto. En la parte paritaria, cuando yo hablo de hacer específicamente ganancias, IVA, no es irrelevante. ¿Por qué? Porque cuando más rápido lo hagamos, más generación y más vas a tener una tendencia de una paritaria a la baja. ¿Sí? Si yo no le propongo nada a los trabajadores, ninguna paritaria va a ser menor al 30%. Y es lógico que lo sea. Cuando tenés una inflación proyectada desde mi estudio de 32 a 38% anual. 40, dijo Berro. Coincidimos. 32, 38. Es más, te digo, el primer semestre lo tenés alrededor de 22 a 24% y tenés 12 o 14% en el segundo. Está bien, pero lo que dice Medina es que con un ajuste de ganancias y con algo de IVA, ustedes aceptarían menos. No, lo ha dicho muy bien el compañero Sergio Palazzo, nuestro secretario general. Esa es plata nuestra. El aumento es aparte. Y no porque no creemos ningún tipo de aristocracia, sino porque es lo que corresponde y es aparte lo que prometió Macri en la campaña electoral. Pueden partir Sí, las no, paritarias también. quiero las paritarias por ley son por un año. Nosotros Eso como sector solucionaría el siempre problema. hemos sido muy prudentes y bueno, si no tuvieron que esperar los beneficiarios de las exenciones impositivas, los sectores concentrados que se han beneficiado, no tuvo que esperar el sistema financiero. No tenemos por qué esperar los trabajadores con y sin trabajo. No, lo único que puedo llegar a coincidir aquí con Moyano es cuando dijo que el kirchnerismo utilizó la demagogia de Patrio Buitre porque en la propia Cristina Kirchner se manifestó pagadora serial. Es lo único que puedo coincidir. Lo que él no dice, como muy bien le preguntaban acá, es de dónde van a salir esos recursos. Esos recursos, esa negociación con los fondos buitres, sale de educación, sale de salud, sale de ahí, no sale de ningún otro lado. Es decir, se están resignando. Y de endeudamiento. Lamentablemente sale de deuda nueva. Permíteme, Lamentablemente sale de una deuda vez nueva. más se están resignando recursos a los sectores más concentrados, como también se mencionó, al agro y demás, y todas las exenciones que se le están dando a los grandes industriales. El plan es concreto. Creo que lo que los empresarios llaman una devaluación exitosa es que se baje el valor del salario en dólares. Esa es la discusión que hoy hay en la Argentina. Tarifazo y que las paritarias tengan un techo. Demagogia que hicieron durante la campaña electoral y que hoy todos lo dicen que le quieren poner un techo a las paritarias. Entonces me parece que es muy importante el paro del 24 que está convocando ATE, nosotros lo vamos a tomar desde el Frente de Izquierda en forma activa, y que los trabajadores no podemos seguir dando una respuesta en forma aislada, que es necesario un paro nacional, que es necesario dar una respuesta en conjunto, porque a la derecha se la frena, a la derecha no se le discute, ellos defienden sus negocios. Macri tiene un gabinete que directamente es un directorio de empresario, no es un gabinete, es un directorio. Entonces ven cómo aumentan la tajada de ganancia en cada una de las áreas. Creemos nosotros que
los trabajadores, la juventud, tienen que frenar a este ataque que está recibiendo el pueblo trabajador. Lamentablemente a los fondos buitres hay que pagarle con deuda nueva. A los fondos buitres no hay que pagarle porque son fondos buitres, porque es una deuda ilegal, ilegítima, y hay una sentencia que dice que esa deuda vos podés es ilegal. protestar todo lo que se te ocurre, pero vos vivís en un mundo y tenés un fallo en contra que tenés que aceptar. Si no, vas a ser un paria durante el resto de la existencia. No, los 90 no fue bárbaro. Con esa ideología, los 90 no fue bárbaro. Mira, yo era bancaria en los 90 y sufrí las privatizaciones. Tenés un fallo en contra. Sufrí las privatizaciones en los 90. Así terminamos los trabajadores. Claro, trabajaba el banco hipotecario, me privatizaron con el mismo discurso. Vos te acogiste un tribunal, que éramos falló en tu contra y ahora no le querés pagar. A mí no me parece fallo el fallo. No me parece fallo, pero hay que hacerse cargo. La familia Macri debería devolver, la familia Macri debería devolver la deuda que les estatizó la dictadura. Ya está, perdón, permítanme, técnicamente no podemos transmitir dos voces al mismo tiempo, no se entiende, si se pisan no se entiende. Solo decía que la familia Macri devuelva lo que la dictadura le estatizó de deuda y que hoy estamos hablemos de cualquier cosa. Cuando se habla de prudencia, hablemos de los hablemos de los buitres. Por favor, les pido, de a uno van a tener la palabra todos. Si me permitís responderle... Por respeto a los No televidentes. se debe tapar el tema de los despidos, por favor, en este programa. Veamos lo que dijo Macri. Macri pidió prudencia a los trabajadores, no a las empresas de servicios públicos. Escuchalo. Bueno, mi consulta tiene que ver con las paritarias docentes. ¿Cómo va el gobierno? ¿Qué porcentaje se le va a poder dar a los gremios? Están empezando las discusiones. Yo espero en todos que haya la prudencia de entender este año de transición en el cual tenemos que revertir una situación económica delicada y que el compromiso, insisto, es a bajar la inflación. Yo entiendo perfectamente, y lo vengo diciendo desde el año 2007, que la inflación es un daño enorme para la comunidad, porque siempre los que más sufren la inflación son los que menos tienen, son los que menos se pueden defender. Entonces el compromiso por parte del gobierno está en bajar la inflación todos los años hasta llegar a un dígito lo antes posible, como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Este año intentaremos poner todos la mejor predisposición para poder acordar cómo trabajamos en el año 2016. La pregunta es cómo, ¿no? No hubo prudencia cuando el señor Pratgay anunció una devaluación que incentivó los aumentos de precios de los formadores de los mismos, que no se ha detenido, que incluye el problema del costo del dinero, y mucho menos se pide prudencia en materia de despidos, que todos sabemos lo que significa, no solamente porque son sin causa e injustificados como los del Banco Central, no le pide prudencia al señor Sturzenegger, no le pide prudencia al señor Marcos Peña. Entonces, ¿de qué prudencia nos hablan cuando todos los días tenemos despidos injustificados como los del Banco Central, encubriendo estos despidos un proceso de desarticulación de esa entidad financiera que tiene por misión controlar el sistema, que despidiendo inspectores, despidiendo asistentes por orden de la justicia a los allanamientos, desarmando la Oficina de Derechos del Consumidor, mientras por otro lado se toman medidas dudosas que afectan a muchos consumidores que no tienen la capacidad o la decisión o la voluntad de acceder a la información de sus cuentas vía Internet, que quisieran tener en sus manos los resúmenes en papel, como nos costan por las quejas de todos los días de los clientes. Entonces, ¿de qué prudencia nos hablan si no ha habido prudencia en materia de precios, si no ha habido prudencia en materia de despidos, si no ha habido prudencia en materia de comprometer al país en un proceso de endeudamiento? Porque esto es lo que nos van a decir. Miguel, vienen diciendo, un país endeudado volverá a ser endeudado en función de decisiones ilegítimas de un poder judicial que discrimina a los argentinos en relación a los estadounidenses. El Banco Central tiene 2.100 empleados, se echaron a 45, entre ellos la mujer y el hijo de Banoli. De esos 45, la totalidad de esos que fueron echados fueron porque no habían accedido a su puesto a través de un concurso. Usted es un mentiroso. No, de ninguna manera. La información es exacta la que estoy dando. Usted es un mentiroso. Señor, la información que yo tengo es exacta. No soy ningún mentiroso. No, usted es un mentiroso. Una persona que miente. Infórmese porque los números que tengo son precisos. Perdón, a mí no me dice mentiroso tengo la gratuitamente. documentación en la mano. Usted es un mentiroso gratuitamente. Toda esa gente no estaba por concurso. Usted está de ninguna manera, señor. Usted si tiene ganas de
inventar, vaya a inventar otro lado. el que y no me inventa diga usted mentiroso. son de plata permanente. No me diga mentiroso. Hubo los de ninguna manera, le voy a admitir. usted miente. Usted todo puede estar en personal desacuerdo de conmigo, plata pero no me va a permanente. decir mentiroso No, porque se le da la es un gana. mentiroso. De ninguna manera, señor. Y de nepotismo, ninguna manera. De nepotismo de podemos ninguna hablar manera. también. A ver qué tiene para decir. Exactamente como yo le estoy diciendo. Yo lo que Infórmese, tengo, este señor es infórmese. un mentiroso. Bueno, infórmese, yo no soy le ningún voy a mentiroso. decir, todo el personal Yo no soy ningún mentiroso. involucrado en los despidos ha sido designado como corresponde en los términos en que el Banco Central estuvo incorporando en los últimos años Falso. Falso. personal. Y los Falso, concursos señor. fueron Falso. devueltos con ese cometido durante la última gestión. ¿Y por qué dice que puede hablar de nepotismo? Puedo hablar de nepotismo ¿Actual? porque, sí, actual. Me consta que el señor presidente del Banco Central utiliza la influencia natural que tiene desde siempre esa entidad en el Fondo Nacional de las Artes para hacer nombrar a su mujer y para eso renunciar a un director. La esposa de Como las Sturzenegger 30 es la La nueva, esposa del señor Sturzenegger. Como las es la 30 nueva presidenta del personas Fondo. que La estaban en la esposa Casa de Rosada también, ¿no es Por cierto? eso yo le voy a decir, en el juego ese de la No, venganza señor, no por entramos. favor. A mí me viene un trabajador que demuestra usted inventa. que cumple con sus Y funciones, además, yo lo tengo que defender. además, fíjese una cosa, usted Usted es un avala, mentiroso. que Yo no no avalo se manden nada. los resúmenes, que se tengan que mandar los resúmenes por papel, A los en que vez lo de que se pueda necesitan, mandar sí, a lo que electrónicamente, eso no para es que- retrógrado, para ¿eh? tener simplemente Eso es un más avance, gente que tenga que pero estar para trabajando y hacer un ciertos gasto que sectores es de la innecesario. población que Un no gasto tienen es acceso a innecesario. internet tienen Es derecho. falso eso, No, señor. usted es un mentiroso. No, señor. Miriam. No, me parece que los despidos, más allá del caso puntual, es evidente que hay despidos en el Estado que están atacando a estos trabajadores, que es el inicio de un ajuste, esto de bajar el déficit, todas estas cosas que dicen quiere decir que va a haber más despidos en el Estado. déficit no se baja con y que- despidos, y Tranquila, es la manera que lo hace la derecha. No se baja con despidos. Los despidos son por venganza. Y además, es un gran se mensaje equivoque, para las haga la cuenta. paritarias. Es un gran mensaje para las paritarias, porque no es lo mismo llegar a las paritarias con un determinado número de desocupación que con la desocupación que se están proponiendo. Entonces, hay que defender los despidos y por eso yo mencionaba antes que el conjunto de los trabajadores tienen que dar una respuesta coordinada, que es una exigencia, que tienen que dar una respuesta coordinada. No podemos seguir defendiéndonos lugar por lugar. Yo he pasado todo enero yendo a distintos lugares a defender ¿Por qué no le dice a la gente cuánta trabajadores? gente trabaja en el Congreso? Trabajan 15.000 personas en el Congreso. En el Senado trabajan 6.000. En la biblioteca del Congreso. Mira, a mí me encantan tus trabajan números. A mí no me 1.500 pudieron explicar personas. todavía porque Niembro no 1.500 devolvió la personas plata. en el Así que Congreso ustedes de la no pueden Biblioteca del hablar Congreso. de nada. Que Es Niembro devuelva la notable, plata y después notable. hablamos. Lo notable ¿De qué es que trabajaba Si alguien no cumple Niembro? con su función, 15.000 tiene Ustedes siempre derecho a atacan a los sumario trabajadores. previo en el Siempre, Estado. Ustedes siempre atacan a los Todo el trabajadores. Estado tiene derecho a sumario previo. Está lleno de Demuestren gente que está no están cumpliendo. Jamás defendemos Por los favor. ñoquis Sí, eso nosotros por de su Frente sola de Izquierda. palabra Esa no es no, nuestra voy a política. traer- Defendemos no lo solté trabajadores. yo. Voy a traer una cachiporra, un chipote chillón, algo para golpear acá. La campanita. Dijo Sergio Massa, extrañamente, notablemente, porque, insisto, se sacó ya muchas fotos con Macri durante estos últimos días, dijo Sergio Massa lo siguiente sobre las paritarias. Dijo que no se tienen que fijar con piso ni techo, porque lo que hay que hacer es defender el poder adquisitivo de la gente. Dijo, cuando terminen las paritarias, los argentinos no pueden haber perdido ni un kilo de arroz. ¿Qué quiere decir, Medina, esto? Es muy sencillamente. No puede hablar nunca el presidente de 20 a 25% de una paritaria. La paritaria es entre dos partes y conviene a donde pretenden acordar algo medianamente similar. Pero entonces, ¿por qué tanta foto con Macri, tanto arrumaco? Volvemos a hablar. Oposición responsable no significa ser enemigos. No, pero tampoco tan amigos, ¿no? Yo te vuelvo a repetir. No sé, Vos no- estuviste en Davos. Sí, sí. En Davos. ¿Conseguís plata? No. Y Es esta- una ronda de negocios. Habían prometido que sí, pero Prometen mucho- cosas, pero de ahí en más no te la dan cuando No. salís de Davos. ¿sí? Si vos vas a pedir, mostrar una mejor imagen para tener más inversiones, no quiere decir que consigas plata. Claro, pero en Purmamarca no estaban buscando No, inversión. puertas para afuera del país somos uno. Todos los argentinos, no uno solo. Pero eso no es verdad. Mira, hay una manera de conseguir plata y evitar el tarifazo, por ejemplo, que es nacionalizar todas las privatizaciones, algo que el kirchnerismo no hizo. Y Genial, subsidió genial. incluso amigos de Bueno, Macri, como Nicolás Caputo,
de Edesur. Entonces, ¿por qué no se nacionalizan las empresas? Se ponen bajo control de sus trabajadores. ¿Y sabés la que te ahorrás? La cantidad de plata que... Mira, Alejandro había hecho un estudio en su momento, me acuerdo, del subte, de la enorme cantidad de negocios asociados que tienen, por ejemplo, en publicidad. ¿Cuál fue el esquema de Mauricio Macri? Aumentar las tarifas de 1 a 5, viajamos igual de mal que antes y siguen todos los negocios. Ese modelo ahora lo quiere exportar a todo el país con tarifazo. Bueno, hay otra manera, la que propone el Frente de Izquierda, que es que se nacionalicen esas empresas, que se pongan bajo control de los trabajadores y vas a ver cómo evitas todo ese robo. Que se abran los libros, queremos saber cuánta plata se llevaron en todo este tiempo. Parece que no es un experimento, es la manera que no ganen los amigos del comunismo, la gran tierra del comunismo como Rusia y China no existe más. Así que tu idea fantástica de que los trabajadores... ¿Cuál es tu idea fantástica? ¿Cuál es tu idea fantástica? Que siga robando Nicolás Caputo. Bueno, pero lo que pasa es que la tuya gana uno. La que yo propongo gana todo el pueblo trabajador, la que vos propones gana uno. A mí me parece que tu idea es ilusoria y no solo eso. ¿Cómo va a ser ilusorio que Nicolás Caputo deje de recibir subsidios con kirchnerismo y ahora tenga tarifazo bajo el macrismo? Es el más capitalista del mundo. Simplemente no funcionó. La idea conceptualmente está buena, pero no funciona. No funciona. ¿Sabés qué pasa? Que el tarifazo tampoco funciona. Porque van a tener resistencia, porque los trabajadores no se van a aguantar el tarifazo, porque es un tarifazo enorme. Como él explicaba, incluso los sectores más bajos, la tarifa le va a impactar más. ¿Entendés? Es Robin Hood al revés este gobierno. Es Hood Robin, le roba a los pobres para darle a los ricos. No, esto no es Robin Hood. No, Hood Robin es esto. Sí, al revés la Robin Hood. Claro. Miguel, permitime, ahora vamos a discutir el tema del tarifazo también, lo que nos convoca. Escuchamos tus inquietudes acá, en Otro Tarifazo, el hashtag que les proponemos a los televidentes hoy de Minuto 1. Pero hablando de gente que no tiene problemas para pagar las cuentas, si querés, en el otro extremo que los trabajadores de Tiempo Argentino que están acá a 5 cuadras en Palermo intentando cobrar los 2 meses de sueldo que les deben los patrones de ese diario que abandonó directamente su publicación, tanto Sergio Spolsky como Matías Garfún, que ahora un nuevo dueño que parece que es dueño pero no paga los sueldos. En el otro extremo de la pirámide, pero dedicándose supuestamente a lo mismo, Jorge Lanata consiguió morada en Miami. Este sitio, The Real Deal, es un sitio de mercado inmobiliario norteamericano y cuenta cómo Lanata le compró en un condominio que se llama Asia, que es el más lujoso de Brickell Key, un callo exclusivo de Miami-Dade County, un piso de 1.000 metros cuadrados con doble vista al mar por $2.600.000. Mirá lo que es el edificio. Tiene como un jardín en el medio. Claro, dijo que lo eligió, en la nota explica que lo eligió porque quería lujo y privacidad. Se lo compró al CEO de Nivea Brasil, a un CEO de Nivea, una multinacional global en Brasil, además con los 180 millones de consumidores que tiene Brasil. Imagínate la que gana el CEO de Nivea Brasil. Bueno, a ese nivel, a diferencia de los de Tiempo Argentino, es donde está Jorge Lanata, que desde ahí, desde ese nidito de amor en Brickell Key, escribe sobre la militancia este fin de semana. Notable inspiración la que obtiene en esta bahía. Mirá, esta es la zona de Brickell Key. Ese es el puentecito que lo une con Miami. Un lugar donde Lanata se siente muy bien y donde va a trabajar a partir de este año desplegando periodismo para toda América Latina. Un atardecer bellísimo, el que se divisa desde el callo más exclusivo de Miami-Dade County. Brickell Key, esos jardines, tiene doble vista, insisto en lo de doble vista al mar porque, claro, es como una isla, es un callo, claro. Entonces mira al mar de los dos lados, notable. Bueno, ahí hay un poquito de las indemnizaciones de los de Data 54, los de Crítica y demás. Pero un recuerdo para Jorge. Sí, el recuerdo de siempre. Pero Y los de Perfil también, que cuando estaban en conflicto recibieron un editorial en su contra. También. ¿Me permite? Sistemático. Adelante, Berro. Yo creo que se banaliza y mal el tema de los despidos. En el caso nuestro, vuelvo a insistir, son todos trabajadores, no me importa qué familiaridad tienen o no, o con quién, que cumplen su jornada laboral,
que realizan su trabajo. Nosotros exigimos la reincorporación. Por estas horas se están haciendo gestiones en ese sentido, oficiosas ante el Ministerio de Trabajo, al que no acudió el señor Sturzenegger como debiera para producir un resultado. Caso contrario, en el día de mañana, el Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria, tal cual lo hizo en un caso similar, frente a un gobierno de distinto signo, el caso de la Caja Popular de Tucumán, determinará la profundización de las medidas de acción. ¿Una huelga en puerta bancaria? Nosotros siempre vamos de menor a mayor, pero advertimos que si es necesario concretar 10 paros por este motivo, como lo hicimos en el caso de Tucumán, lo vamos a hacer. Sobre este tema de los despidos, le exigimos al señor presidente de la Nación, con todo respeto, porque él tiene una investidura que le otorgó el pueblo, que le exija prudencia a sus funcionarios. Sobre los despidos, Berrospe, habló el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Sí. Frigerio dijo lo siguiente, lo miramos y lo discutimos aquí. No estamos achicando el Estado, nosotros estamos intentando en menos de 2 meses de gestión poner el Estado de pie. Necesitamos al Estado de nuevo para combatir el narcotráfico, para lograr la pobreza cero. No podemos no tener un Estado como el Estado desmantelado que nos dejó la administración anterior. Y además nosotros lo que hemos encontrado son más de 70.000 contratos basura en el Estado. Lo que hemos encontrado son más de 70.000 contratos basura en el Estado. Trabajadores que tenían contratos que no son los contratos que nosotros entendemos que tienen que tener. El Estado para nosotros tiene que ser un Estado donde se cuide al empleado público. Con los contratos basura, por la calidad del contrato que había en el Estado, eso no se puede lograr. Los ñoquis es otra cosa. Los ñoquis, además de eso, usaron el Estado para bancar la militancia política. Primero ñoquis, después grasa, ahora basura. Se amplía el léxico oficial para referirse a los empleados del Estado. Miriam. Y a la militancia, también hacia la militancia. Mira, con Nicolás del Caño presentamos un proyecto de ley en agosto del año pasado, es decir, antes de todo esto, donde nosotros proponíamos algo que es la base que está detrás de todo esto, que es la precarización de los trabajadores del Estado. Proponíamos terminar con la precarización de los trabajadores del Estado, que es lo que le da lugar hoy al macrismo a revocar contratos con tanta facilidad y demás. Y allí mismo proponíamos que sean los propios trabajadores los que evalúen quiénes son los que pasan a planta permanente, porque el trabajador que va todos los días a cumplir con sus tareas sabe si hay alguien que es ñoqui y que no es ñoqui y no lo va a defender. Eso es obvio, pero no es la situación que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es una cantidad de despidos, muchos de ellos de alto contenido persecutorio. Uno de los casos extremos, el que yo mencionaba al principio, ocurrido en Jujuy de nuestra compañera candidata. Entonces creo que tenemos que estar en la primera línea de defender los despidos, que acá no se puede seguir repitiendo esto de la discriminación política y salarial que se está haciendo en el Estado, que todos tienen que pasar a planta permanente y que los trabajadores saben quién es ñoqui y quién no. Pero esto no es lo que está discutiendo el macrismo, porque como decía antes, Niembro todavía nunca se supo por qué cobraba, nunca devolvió la plata y eso no lo discute nadie. ¿Bociano? A mí me parece que simplemente voy a hablar con algunos números para que simplemente con un poco de sentido común entendamos que si hay 72 senadores y hay 6.000 personas que trabajan en el Senado, algo está mal. Eso da más de 80 asistentes por senador. Si entendemos que la Biblioteca del Congreso tiene 1.500 empleados, no hay que ser ningún sabio para también saber que algo está mal ahí. Entonces, evidentemente... Yo hice mi carrera estudiando en la Biblioteca del Congreso, porque no tenía plata para comprarme los libros, iba a estudiar a la Biblioteca del Congreso, algo que hacen todos los estudiantes. Te pido que no me interrumpas. Y bueno, por ahí vos no conocés la realidad de muchos estudiantes que estudiamos ahí. En la Biblioteca del Congreso, ya que insistís, hacemos nuestras carreras ahí. La biblioteca más grande del mundo, que es la Biblioteca Británica, tiene la misma cantidad de empleados, con la diferencia que es 150 veces más grande. Yo te cuento con muchos estudiantes que venimos del interior, por ahí no tenemos para comprar los libros, vamos a estudiar ahí. Como vos no tenés la menor idea de los números, yo te los voy a contar. La Biblioteca del Congreso tiene la misma cantidad de empleados, tiene la misma cantidad de empleados que la biblioteca más grande del mundo, que la biblioteca más grande del mundo tiene 150 veces el material que tiene la del Congreso. Entonces, simplemente acá se está hablando de defender a los despidos, pero nadie habla de defender a que paga el impuesto, porque ¿a quién le está sacando la plata esto? Cuando se le paga a esa gente... Cuando se le paga a los fondos buitres, ¿a quién se le saca? Cuando se le saca esa plata a la gente, se le está pagando menos a los jubilados, hay menos medicamentos, y el que paga los impuestos tiene que estar pagando más impuestos. Vos inferís que automáticamente esa plata va
los medicamentos, a los jubilados. Yo lo que no ¿Vos quiero preferís que es automático? Es una transferencia automática de Obviamente recursos. que no, pero lo que te quiero decir es que los recursos, si no se asignan a un lado, van a otro. Entonces toda esa gente que está trabajando... Pero vos dijiste medicamento y jubilado. Para vos es fantástico. A vos No, vos dijiste medicamento y jubilado. Por supuesto, porque tenés que ver, cuando vos usás los plata para una cosa, no la dejás de usar para otra. Eso es el uso alternativo de los recursos. Hay 70.000 contratos basura. Perfectamente. Perdón. ¿Hay gente de más? Nosotros vamos a decir lo que ha dicho siempre la asociación bancaria, con el anterior gobierno, con los anteriores y con este. Cuando hablamos de contrato basura nos estamos refiriendo a contratos precarios que encuadran una situación de fraude laboral. Y por lo tanto, lo que corresponde es efectivizar en todos esos casos, obviamente, siempre que se compruebe que cumplen con su función, a todos esos trabajadores. Esto es así. El Rogelio Frigerio ha puesto la cuestión donde debe estar. Si esos contratos eran ilegales durante el anterior gobierno, también lo son en este. Y por supuesto la ciudad de Buenos Aires tiene unos cuantos. Esos trabajadores deben ser efectivizados de inmediato. Y también hay precariedad en el Banco Central, también hay tercerizaciones de tipo fraudulento, y quiero destacar que en el caso de los empleados públicos tienen el derecho que les asegura la Constitución Nacional, que es el sumario previo al despido. Esto no se ha cumplimentado en el Banco Central y entiendo que tampoco se ha cumplimentado en otros lugares. Por eso la postura de la asociación bancaria es no a los despidos, reincorporación ya. Y por supuesto, repudiamos todo tipo de persecución, fuera la persona que fuera objeto, política, por venganza. Nos solidarizamos con las dos compañeras de Jujuy, nos solidarizamos con el compañero de ATE. No es admisible este tipo de represión. Es más, en este tema de la represión, nosotros vamos a ser responsables a este gobierno nacional y también a aquellos que tuvieron la irresponsabilidad de votar la legislación que está tratando de ser utilizada. Narcotráfico. La ley antiterrorista. No me haga perfectamente. Y también quiero hablar del tema del narcotráfico. Precisamente la decisión de Sturzenegger de prácticamente desarticular el área contencioso en materia cambiaria, en materia de legislación penal cambiaria, tiende a favorecer las habituales maniobras del lavado de dinero de los narcotraficantes. Lo hemos tratado en extenso el viernes. Esto es así, y atrás de esa decisión de Sturzenegger se le abre paso al lavado de dinero, se le abre paso al fraude, porque es cierto que fue durante el último año y medio que se agilizaron las causas, que el Banco Central le metió mano a un importante número de carpetas sobre este tipo de delitos. Es así. Vamos a introducir otro tema. Y el despedido es uno de los gerentes, precisamente por este motivo. Es por venganza de la actividad financiera ilegal que se quiere favorecer. Eduardo, conduzco yo. El tema del tarifazo, el que nos convoca hoy, al cual ustedes ya hicieron tendencia en Argentina, otro tarifazo, es lo que nos va a introducir ahora nuestro colega Nico Gandini. ¿En qué va a consistir exactamente? Presta atención, insisto, es el tipo que más sabe de energía del país. El fin de semana lo publicó en Perfil, hizo un quilombo bárbaro. Nico, ¿cuánto va a aumentar el gas y desde cuándo? Sí, lo decíamos. A ver, el aumento promedio del gas para el usuario residencial va a ser 250%. Ahora, bien se debatía acá, el tema que se viene son paritarias y la agenda de gobierno está cambiando. Esa meta de 20-25% de inflación que había trazado Pratgay, la verdad que desde varios costados se empiezan a decir que es difícil de alcanzar. En ese contexto hay un ala política del gobierno donde está Rogelio Frigerio, donde está Marcos Peña, que empieza a decir, che, si el aumento de tarifa está previsto para el 1 de marzo. La verdad que el trazo grueso del esquema ya está definido, lo decimos recién, no solo se van a ver afectados los hogares, va a haber un aumento de entre un 20 y un 30% para las industrias.
La generación de electricidad también va a pagar más. Los usuarios de GNC también van a pagar más, con lo que eso implica... ¿Cuánto más los usuarios de GNC? 40% más para el precio, que eso en la tarifa va a estar en ese orden, 40% más. Hoy el GNC está a 85 centavos. Sí, un poquitito más. 90. Sí, 90 centavos, un peso, se va a ir, súmale un 40%, 1,40 se te va a ir. Una cosa así, digamos, si bien falta definir lo que es la letra chica, pero el aumento del precio del gas que va a pagar el GNC va a ser un 40%. Pero eso es aumento del taxi inmediato. Claramente, por eso, claramente se te traduce en un conflicto. De flete. Claramente. Todo aumento de la electricidad, el gas va a redundar en aumentos de precios. Esto es así. Esto es así. Aumento de electricidad, aumento del gas. Esto va a influir sobre todos los precios y en particular de la pequeña y mediana empresa. Mira, yo te tiro un par de números. Los usuarios industriales que tienen una serie de asociaciones que los nuclea, ellos pensaban en electricidad, en $65 pagaban por megawatt hora, que es la unidad de medida, y de esa manera podían ser competitivos y competir con Brasil, con Uruguay, con Chile y demás. Con el aumento de la electricidad, el precio se le aumentó $75 y con el aumento del gas se le va a 85, con lo cual tiene un aumento del 40% de sus costos. Eso vos tenés que hacer una distinción, digamos. Vos tenés industrias que usan mucha electricidad, que se llama electrointensiva, donde la energía puede representar entre un 15 y un 20% de los costos totales de una empresa, en algunos casos, acereras, papeleras, químicas y demás. Con lo cual, imagínate cuál va a ser el impacto de un aumento del 500, 600%. Lo que pasa es que cada producto que yo compro en el supermercado tiene acero, tiene petroquímica, tiene plástico, tiene envoltorio, tiene Tetrapac, tiene... Es decir, es una catarata de aumentos más grave que la de la electricidad, la del gas. Sí. ¿Esto cuándo? Esto, a ver, estaba pensado para que sea el 1 de marzo. 1 de marzo, para que la gente empiece a recibir la factura. 1 de abril, 1 de mayo, en función... Justo antes del invierno. Bueno, justo antes del invierno. Ahora, en ese escenario, lo que está pensando el gobierno es, lo decíamos recién, una línea que esperemos que pasen las paritarias, por lo menos las más duras, porque si empezamos a discutir paritarias y al mismo tiempo lanzamos el aumento del gas, la verdad que es un escenario complicado, digamos, desde lo político. Y hay un punto que, a ver, desde lo energético, para que la gente lo entienda, hoy el Estado gasta mucho subsidio para importar energía, para cubrir los costos de generación y demás. En eso hay un consenso. En lo que no hay un consenso es de qué manera, si vos tenés que aumentar la tarifa, lo que le cuesta, el mango que le cuesta a cada uno de los hogares, cómo protegés para decir que sea lo menos duro posible. Y ahí hay cuestiones que la verdad que el gobierno podría haber avanzado y para mi gusto no avanzó. Por ejemplo, impuestos. Vos el 30% de la factura que pagás es impuestos. Entonces, si vos ya estás aumentando el precio de la energía y el precio del gas, ¿por qué no bajás un poco los impuestos? El IVA es el 27% en algunos casos. O sea, en algún punto, si vos le estás pegando muy duro al bolsillo de la gente, podría decir, bueno, reduzco un poco el impuesto, arma algún esquema diferencial. Nico, también se puede eliminar la ganancia empresaria. Nunca entran las variables a eliminar la ganancia empresaria que se la llevaron en pala según la definición de la Presidenta de la Nación. El resto del programa lo vamos a abrir a la discusión todo esto, pero quiero que la gente se lleve la información que tenemos hasta ahora, concreta, y luego la opinión. A ver, la luz, el aumento de la luz, dijo Aranguren, representa un ahorro de $4.000 millones en subsidios. Esto equivale más o menos a unos 60.000 millones de pesos, que, dicho sea de paso, es prácticamente lo mismo que le cuesta al Estado bajarle las retenciones a todos los cultivos, a las exportaciones industriales y a la soja especialmente. Entonces ahí hay una primera redistribución. Lo del gas, ¿cuántos millones de dólares puede ahorrar? Y mirá, vos tenés importaciones. El año pasado se gastaron cerca de 3.800 millones de dólares en importar gas desde Bolivia y a través de barcos, para que la gente lo entienda, por ahí no estamos del todo asociados, pero el gas, si vos lo enfrías mucho, lo podés transportar en formato líquido. La Argentina, como se quedó sin gas, o sea, la producción de gas ha venido declinando desde 2005 en adelante, tuvo que importar gas. Importa en invierno cerca de un 35% del gas que se consume, tanto en hogares como en industrias y en todo el país. Entonces, la plata que cuesta ese gas importado, que es mucho más caro que el local, lo tiene que poner el Estado en forma de subsidio directo. Está bien, pero también cayó. ¿Cuánto es? $4.000 millones de dólares 2015, cuando en 2014, como el petróleo era mucho más caro, valía $100. Eso te iba a decir. Exactamente, gastó $7.000 millones de dólares. Es decir, va a gastar menos plata y este año va a gastar lo mismo, va a gastar menos que cuando el petróleo estaba a $100. Con lo cual tiene un margen ahí para moverse. O sea, no había la misma urgencia que en la luz. No, en la luz hay una urgencia, la verdad, muy grande, porque es muy difícil de sostener que un usuario de Chaco, Córdoba, Santa Fe paga 4 o 5 veces más promedio que el usuario residencial de Buenos Aires. Acá no hay esa diferencia. No, acá no.
A nivel nacional... Los que tienen gas en red en todo el interior del país pagan más o menos lo mismo que Exactamente. Lo que tenés una diferencia muy grande es lo que pagan los usuarios medios, las tarifas más chicas de R1 y R2, y lo que paga un usuario más grande de un R3, un R4, que son una familia grande con muchos hijos, con muchas estufas y demás, para decirlo. Entonces, ahí no tenés... En el nivel nacional se paga lo mismo de tarifa. Lo que apunta el gobierno es, por un lado, seguir reduciendo subsidios. No está claro cuánto va a ser el número que quieren ahorrarse, pero va a ser bastante importante. Y por otro lado, la política pro inversión que presenta el gobierno es: tenemos que dar más precio del gas en boca de pozo, que es el precio del gas que se llevan las petroleras, para fomentar la inversión. La Argentina tiene oportunidad de sumar más gas, esto es una realidad, pero no se ha invertido lo suficiente para producirlo. Mira, acá me mira de costado. No, es que es lo que nadie dice, que no invirtieron un peso, que se llevaron todos los subsidios, no invirtieron un peso y por eso la crisis que hay ahora. No solo no hubo inversión, sino que se cerraron pozos. Bueno, claramente. Entonces digan la verdad, porque si no muestran el resultado como un resultado natural, no es un resultado natural. Están en posición de seguir específicamente dando producción para comprarle el gas a Bolivia. Sí, es complejo el tema. Y después se construyó el gasoducto del norte que se está usando como acueducto y llega hasta Rosario. Sí, a ver. Entonces, pongamos las cosas como corresponde en su lugar y a producir como corresponde. Yo creo que es un tema. El tema de la energía es complejo porque, a ver, si uno le pregunta, che, ¿te gustaría que el Estado sea el que controle la energía? Sin duda uno estaría de acuerdo con esa posición. Desde el campo de vista, desde la viabilidad política de hacer eso y la viabilidad financiera, te doy un ejemplo, Miriam. El Estado estatizó YPF. YPF triplicó, bueno, tiene el control de YPF con el 51%. Le regaló un gran negocio a las multinacionales como Chevron, sí, a que lean Vaca Muerta y ahí van a ver qué gran negocio. Y yo estuve ahí, vi cómo vive la comunidad mapuche y la comunidad mapuche del lugar. Los Campomaripe te cuenta muy bien el negocio, te lo explica y cómo van a dejar el medio ambiente, van a contaminar el agua del lugar. Mira, eso lejos está de una estatización lo que se hizo con YPF. Si querés un día hacemos un programa para debatir sobre el tema. Me encantaría porque nosotros nos opusimos y me gustaría explicar por qué. Perfecto. Yo lo que te digo es, YPF triplicó inversión y sin embargo la producción de gas no creció en la misma envergadura. Quiere decir que te falta todavía muchísima inversión si vos querés revertir la declinación. Lo que dice el gobierno, y en este punto tiene un punto de coincidencia general, es que la Argentina tiene posibilidades de gas, hay necesidades de fomentar la inversión, el tema es cómo lo haces. Cómo lo haces es dándole más precios de la óptica al gobierno. Lo que siempre decimos de este espacio es, ojalá la misma intensidad que están metiendo para meterle más precio a las empresas, la apliquen también para controlarlas y que esa plata que le estás dando vaya directamente a la inversión en pozos. ¿No es el mismo argumento que decía Menem para justificar las privatizaciones? Bueno, es el mismo. ¿Y en qué terminamos? Bueno, pero entonces ¿cuál es la respuesta? Que el Estado estatice dónde está la plata. ¿Es complicado? Que nacionalice y que se ponga bajo control de los trabajadores. El sector petrolero necesitas $20.000 millones de inversión en gas, si querés más o menos revertir la... Es la plata que se llevan, de la plata que se llevan. En todas las empresas se llevaron millones en subsidios. Que abran los libros, que demuestren las inversiones, que devuelva lo que se robaron y después empezamos a hablar. Ahora, lo que presentaba Nicolás es que no es tan urgente el aumento de gas como si lo fue en la luz, sobre todo por la diferencia territorial, la diferencia entre provincias. ¿Lo están haciendo a lo bruto, Medina, el tarifazo? Te vuelvo a repetir. Había que ver las cosas como estaban y empezarlo a hacer en forma gradual para no reventar el bolsillo de la gente. Las cosas no se hacen en estado de shock en cuanto a tarifa. Había que sacar subsidio, pero no el subsidio social, que son los servicios esenciales. El servicio esencial específicamente en la luz no podía subir casos hasta 700%. ¿Sí? Tenías que hacerlo en una forma gradual. Vos, por lo que sabés, Nico, puede haber una tarifa social algo más inclusiva que la de No, luz. yo creo que van a trabajar una base de datos muy similar. Porque el problema de la luz es que el que consuma más que esos 150 kilovatios mes ya se fue. Empieza a pagar como loco. Sí, y también lo de la luz hay que seguirlo muy de cerca porque vos en teoría podés inscribirte. Gasta más que 150 kilovatios. Claro. Y aparte tenés algo peor. Dice, acá de prudencia 1 de febrero, 30 de abril. No hay ninguna. Te deja abierta la puerta para el 1 de mayo volver a subir la tarifa. No, eso no va a pasar porque... Eso lo dicen. A ver, yo hubiera preferido que el gobierno se sentara con las energéticas eléctricas, les hubiera pedido las inversiones en un lapso de 6 meses y después empezar a ver las tarifas. Está bien, en la electricidad la verdad que el consenso era más... había un consenso en el que lo que se paga en Buenos Aires por la energía es muy inferior a lo que se paga en el resto del país, con lo cual había que buscar... Tengo que hacer una pausa de 30 segundos, de verdad, un minuto, quédese, porque ya venimos con la conclusión de este debate, con este panel picante y algo más de información para usted.
Ahora con Personal triplicás recargando desde 5 pesos para hablar a cualquier compañía. Además, tenés llamadas ilimitadas a todo el país para hablar hasta quedarte sin palabras. Hagamos que todo suceda. Personal. Cuando vas a buscar una lata de Schneider, también tenés que agarrar para tus amigos. Y así nacen los lanzadores de Schneider. Para Bigote, para Lucho, para Santi. ¿Y usted cómo se llama, princesa? Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo. Y llega a vos cuando tiene que llegar. Schneider. Más sabor, más cerveza. Con Blaisten, sentite ten. Del 4 al 9 de febrero, pagando en efectivo, tarjeta de crédito o débito, 25% de descuento en todos los cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas Cencosud, sé cuota fija sin interés en estas secciones. Blaisten, inspira tu hogar. Ay, qué calor. ¿Cómo bandera roja? Tan locos. No, esa Nina Moine es la mujer de mi vida. La madre de mis hijos, la tía de mis sobrinos, la abuela de mis nietos. Uy, viene por acá. Discúlpame, ¿cómo salimos? Nos encontramos por teléfono. No. ¿Cómo salimos en el amistoso de ayer? Me prendí fuego. Solo una 7-Up limonada puede apagar esos incendios de verano. Nueva 7-Up limonada, exageradamente refrescante. En Argentina, 1 de cada 2 personas de más de 60 años utiliza una prótesis dental removible. Si usted usa prótesis dental, ya sea parcial o completa, debe saber que es necesario tener cuidados especiales. Una incorrecta adhesión de la prótesis puede permitir el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Una pobre higiene con cepillo y crema dental puede rayarla, acumulando bacterias y volviéndolas grises y opacas. Todo esto puede estar afectando su salud. Dele a su prótesis el cuidado necesario. Visite a su odontólogo. Es un consejo de la Confederación Odontológica de la República Argentina y GSK. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Empieza la entrevista con un fuerte apretón de manos. Ay, ¿por qué te rascas la cabeza? Prueba Head and Shoulders, alivio instantáneo. Ayuda a reducir la picazón, mientras provee la mejor solución contra la caspa, clínicamente comprobada. A mí me funciona al instante. Head and Shoulders. Con Naranja, disfruta 10% de descuento en los mejores teatros y entretenimientos. Disfruta el verano sabor naranja. Todos buscamos resaltar nuestra belleza y una sonrisa hace toda la diferencia. Por eso Shakira confía en Oral-B 3D White Perfection. Remueve hasta 100% de manchas en 3 días y ayuda a prevenirlas. Perfecta para vos. Oral-B. Dientes más fuertes y blancos. Hay un gran mundo afuera. Entonces, ¿por qué los chicos pasan sus días adentro? Off inspira a los chicos a jugar al aire libre mientras los protege de los mosquitos, inclusive el que puede transmitir el virus del dengue, zika y la fiebre chikungunya. Off Aerosol Family, disponible a 34 pesos con 99 en los siguientes supermercados. Esta vez te desafiamos en las redes sociales a que rompas la rutina y hagas algo retro. ¿Vos lo hiciste? Nosotros también. Mirá lo que pasó.
Mira todos los desafíos Pepsi en las redes sociales. ¿Los mosquitos te están volviendo loco? Nuevo Raid líquido eléctrico Advanced. Se prende y se apaga automáticamente. Y está comprobado que es el único que también mata a los mosquitos ocultos. Los mata bien muertos. Protege a tu familia. Cuando vas a buscar una lata de Schneider, también tenés que agarrar para tus amigos. Y así nacen los lanzadores de Schneider. Una para el rulo, para el colo, para el facha, para Michael. ¡Upa! ¿Qué es esto? Créeme, Michael, ese cuerpito pide protección. Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo y llega a vos cuando tiene que llegar. Schneider, más sabor, más cerveza. Perfumería Natura. Nuestro arte, nuestra alma, tu perfume. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Minuto 1 como todas las noches. Me quedan 30 segundos para que cada uno sintetice. Discutimos de tarifazo, discutimos de despidos, discutimos de impuestos, de la nueva foto de la política que dejó esta semana el presidente junto con, mírela, Massa, Urtubey y después Gerardo Morales, que también se le sumó. En definitiva, un lunes de carnaval para apretar el pomo de la política. Miriam Bregman, tu conclusión. Sí, no, una conclusión, ya que hablaban de Aranguren, quería mencionar que nosotros tenemos varios juicios contra Aranguren por discriminación política a trabajadores de la empresa Shell, donde él era un importante director. Era el CEO. Sí, y fueron borrados de Infojus. Entre todo ese material que se borró del sitio Infojus, fueron borrados estos, particularmente una nota donde se informaba que un juez penal lo estaba intimando por no cumplir las sentencias judiciales. Es decir, este señor no cumplía las sentencias judiciales en reinstalación, estaba intimado penalmente, fue borrado de Infojus. Y para terminar solamente que lo que ya dije antes, vamos a participar activamente el paro del 24 de febrero que convoca ATE y seguimos exigiendo que los trabajadores, que todas las centrales sindicales den una respuesta de conjunto para parar este ataque hacia el pueblo trabajador. Respecto a lo que decía Miriam, se borraron 15.000 notas de Infojus, notas referidas al cobro ilegal de bonos durante la dictadura, maniobras de bancos extranjeros y también algunas que involucraban a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, como cuenta Miriam. Esto en el medio de despidos en esa agencia de noticias que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Eduardo Berrospe, sus 30 segundos. En primer lugar, exigir la reincorporación ya de todos los despedidos en el Banco Central, que lo son por venganza y por persecución política. Repudiar todo tipo de represión, repudiar todo tipo de despido por causas políticas. Recordar que cuando son funcionarios del Estado tienen derecho al sumario previo exigido por la Constitución Nacional. En cuanto a la prudencia, no ha habido prudencia de los formadores de precios, formadores que han apoyado concretamente a este gobierno que los benefició. Los tarifazos. Lo sucedido particularmente a partir de las declaraciones del señor Pracay en plena campaña electoral. Lo sucedido con el levantamiento del cepo, una devaluación de esta índole y la actual puja porque el tipo de cambio se modifique nuevamente y la actual actitud de los formadores de precios indican que las paritarias no pueden cerrar en los números que ha dicho el señor presidente de la Nación y que la proyección es del 36 al 40%. Y la asociación bancaria ya anticipó en la mesa que su pedido es del 40% y el piso establecido por el preacuerdo salarial es 32.73%. Miguel Boyano. Yo creo que el gobierno está tomando las primeras medidas para intentar controlar la inflación de una manera seria por primera vez. Esta manera, obviamente a nadie le gusta, tiene un costo. El costo se está viendo hoy principalmente por la quita de subsidios. Yo sostengo que no es cierto que solamente el mundo trabajador el que paga esto, es la sociedad en su conjunto y que lamentablemente es una transición que hay que
recorrer, pero que justamente apunta a reducir el déficit fiscal y atacar de raíz el problema de la inflación, que al que más siempre perjudica es al que menos tiene. La inflación al que más perjudica es al que menos tiene. No llegamos, Miguel, a discutir el tema buitres, pero esta semana seguramente te convocaremos nuevamente para charlar sobre esto. Fabián Medina, del Frente Renovador, sus 30 segundos. Sí, estamos completamente, como venimos diciendo siempre, una posición responsable en cuanto al tema de despidos en el Estado. No creemos que todo sea grasa militante, que no todo sea basura. Aquel que tiene tareas, funciones y las cumple, debe ser... La suposición de que hay basura y grasa militante no la sé. Eduardo, tenemos que ir. dame un segundito, nada más, yo ya lo termino. Se nos fue el programa, está María Belén ya. A todo aquel que tiene tareas, funciones y las cumple, debe respetársele su lugar de trabajo. Luego veremos lo que no cumplen con esa normativa, ¿sí? También les tenemos que hablar sobre casos que están ocurriendo hoy en industria, específicamente que los bajaron que es la relación de dependencia del artículo 3º por la ley, el artículo 9 de la ley marco, y lo bajaron a monotributistas nuevamente al personal. Bien. Eso es importante tener en Nico cuenta. Bandini, entonces me pongo ya a ahorrar calefacción, apago. Sí, a ver, 1 de marzo es la fecha que había estipulado el gobierno. Hay una interna dentro del macrismo para ver si se implementa efectivamente el 1 de marzo o se posterga para después de paritarias, pero va a ser un aumento que para el sector residencial va a pegar en esa banda, digamos. Gracias por venir, nos fuimos. Gracias. Mariano Hamilton, gracias esta mañana. Hasta mañana. Mañana a las 21, como todos los días, toda esta semana también, mañana que es feriado estamos, de 21 a 22 aquí, minuto 1. Gracias por acompañarnos.